Amén. Amén. Adelante, Brendis. ¿Ya tan rápido? ¿Cómo va? Oye, sí, la verdad es que este capítulo que leí me gustó mucho, tiene muchas aplicaciones y ustedes también conforme vayamos platicando, si tienen alguna aplicación o algún comentario, pues de una vez decirlo porque luego se nos pasa. O como Juan Carlos, pues lo escribes y ya después al final lo preguntamos, pero sí, la verdad es que este capítulo está muy, muy interesante. Ya se salió Urielito. Ya regresó. Sí. Bueno, pues como vimos en el capítulo anterior, vimos varios reyes dentro de... Tú me dices a qué horas pongo tu bosquejo, ¿eh? Tú me avisas. Pues si quieres ya, ¿Ah? o sea, yo ese bosquejo realmente lo hago para estudiar, pero creo que si a ustedes les sirve para anotar o para algo, pues bien. Ahí está. O sea, no hay ningún problema. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí lo podemos dejar y ya si quieren hacer alguna anotación o alguna duda, pues podemos comentarlo. Ok. ¿Vale? Bueno, Vale. muchas gracias. Entonces, como les comentaba, la vez pasada, la semana pasada, vimos a tanto a reyes de Judá como de Israel, ¿no? Vimos cómo ya Israel ya está a un paso de ser cautivos todo Israel, ¿no? Ahorita vimos el primer cautiverio y ya la siguiente semana vamos a ver el cautiverio que nos va a llevar a la destrucción total, ¿no? Ahorita vamos a ver a un rey de Judá. Este rey de Judá no era malo, era lo que le sigue de malo. Él fue uno de los reyes, de los peores reyes de Israel, ¿no? Vamos a ver ahorita por qué, porque realmente hizo cosas atroces, hizo cosas abominables que nos espantamos, pero que ahorita en la actualidad las estamos viendo, ¿no? En diferente época y diferentes circunstancias, pero es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, empecemos con el rey Acaz de Judá. Versículo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Bueno, aquí recordamos que nos ponen que van gobernando al parejo tanto Israel como Judá, y aquí vemos que Peca está gobernando. Recordemos que Peca era un soldado que mató a Pecaía para poder tomar el trono. Entonces vemos que Peca y Acaz están reinando en el mismo tiempo, a la par. Siempre nos mencionan esto. Recordemos que Acaz empezó a reinar en el 735 y termina en el 715. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Recordemos que también David era el estándar, ¿no? Era como que el ejemplo a seguir para Judá. Entonces, casi todos los reyes eran buenos en Judá, en excepciones como que era uno de los peores reyes. Pero siempre nos ponen como referencia a David, ¿no? Porque David fue el mejor rey que tuvo Judá. Y los otros eran buenos, pero pues nunca quitaron los lugares altos, o sea, nunca quitaron la idolatría, ¿no? Y por eso es que no eran tan buenos como su padre David. Versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Bueno, aquí vemos que Acaz, aunque era de Judá, nos ponen de ejemplo a los reyes de Israel, porque él era un rey idólatra, era un rey pagano, que nunca hizo nada para seguir la ley de Dios. Al contrario, hizo cosas abominables como la que nos dice aquí. Dice, y aún así, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones de Jehová. ¿Se acuerdan que cuando Dios les dio la tierra prometida a Israel, les dijo, vaya, acaben con todos los cananeos, no dejen a nadie, porque tienen prácticas
horribles y no quiere que ustedes como mi pueblo se contaminen. ¿Y qué hizo Israel? Pues no obedeció. Al contrario, dijo, pues que se queden y que nos den tributo, ¿no? Para que pues nos paguen y pues vivamos tranquila y a gusto, ¿no? Entonces, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Que adoptaron prácticas paganas como esto de pasar por fuego a su propio hijo. Bueno, pues aquí vemos una situación. Armandito, ¿querías decir algo? Sí, Brendis, gracias. Hicieron culto a Moloch, el cual pedía sacrificios sacrificios humanos a los hijos. Se dice que este rey sacrificó a uno de sus hijos, no A Zacarías, a él a no. Zacarías que lo sucedió, sino a otros hijos. Me Ezequías, imagino perdón. que tenía más esposas, tenía más hijos y sacrificó, eh, hizo la ofrenda al rey Moloch. Dicen aquí en algunos comentarios que los ponían al fuego en una estatua de bronce, de latón, hirviendo o caliente más bien. De ahí era donde los quemaban. Y se supone que el fuego los purificaba y se daba ofrenda al ídolo. Era una abominación. Sí. Era tremendo Era una ese. estatua gigante, ¿no? Que estaba con los brazos así extendidos. Sí, Y entonces ahí ponían a los niños, a los bebés, pero estaba hirviendo. sí. Entonces los quemaban vivos. ¿Esto nos horroriza? ¿Sí o no? Sí. Totalmente. ¿Cómo no? Sí. Nos horroriza. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? Lo mismo. Pero ¿cómo lo están haciendo ahora? Los abortos. Ahora meten en el vientre de la madre, meten pinzas y arrancan pedazos de los niños. Los brazos, las manos, la cabeza, la aplastan. ¿Eso no es una abominación? Claro. O sea, nos espantamos de esto, pero realmente estamos viviendo situaciones aún peores, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que cuando ellos sacrificaban a sus hijos, por ejemplo, en este caso el rey sacrificó a su hijo quemándolo y ofreciéndolo al dios Moloch, que era dios de los amonitas, ¿qué es lo que pretendía con esto? Beneficio propio, ¿no? Decía, voy a sacrificar a mi hijo para que tenga un reino próspero, para que tenga un reino, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en la actualidad las madres? Que les dicen, tú tienes derechos sobre tu cuerpo, puedes decidir matar a tu hijo en el vientre. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es que, pues metí la pata y quedé embarazada. O es que no puedo quedar embarazada porque, pues, está primero mi carrera, ¿no? O mis padres me van a correr de la casa. Siempre ponemos algo que nos beneficia y nunca pensamos en Dios. hacerlo correcto, ¿no? Entonces así eran los Con Dios en el beneficio del bebé. y ahora siguen En igual. este caso, si piensas en Dios. Adelante. Brendis, es el primer rey que se menciona en la Biblia de abominaciones. Fue el peor de los reyes de Judá. Piensas en tu vida. Sí, exacto, fue uno de los peores, ¿no? Eran 3 de los malos, este fue uno de los peores. Pero bueno, vemos esta situación fea, vemos esta situación que nos horroriza, que desgraciadamente estamos viviéndola en la actualidad, ¿no? Pero bueno, sigamos con el siguiente versículo. Versículo 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los callados y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, aquí vemos que nunca quitaron los lugares altos. Los lugares altos, todo Israel y todo Judá siempre lo tuvieron. ¿Qué significaban estos lugares altos? Idolatría. Idolatría que adoraban a Dios a su manera y no como Dios les había ordenado y les había dicho desde la ley de Moisés, ¿no? Desde el Pentateuco. Entonces estos lugares altos iban y quemaban incienso, hacían sacrificios. ¿Y dónde es donde Dios les ordenaba que adoraran a Jehová? Donde estaba su presencia, donde estaba su templo, ¿no? ¿Se acuerdan del arca del arca donde estaba la ley de Moisés? Ahí simbolizaba la presencia de Dios.
Entonces él por eso mandó a Salomón a hacer este templo para que lo adoraran ahí. ¿Y qué hizo Jeroboam I de Israel? Puso becerros de oro de norte a sur para que Israel no fuera a Jerusalén a adorar. Entonces, desgraciadamente, Judá hizo lo mismo, aunque tenía el templo, de todos modos tenía lugares altos y ahí iban y hacían sus sacrificios, quemaban incienso y todo. Entonces, ningún rey pudo quitar estos lugares altos, ¿no? Pero aquí vemos que este rey, lejos de... Los otros reyes permitían, ¿no? Lo toleraban, pero este rey era activamente hacía las cosas. Él mismo iba a los lugares altos a adorar. Él, aparte de permitirlo, lo hacía, ¿no? Hacía estas situaciones que desagradaban a Jehová, que es la idolatría. Entonces vemos que quemaba incienso en los lugares altos y sobre los collados y bajo el árbol frondoso, que también simboliza lo del rey Moloch, de los sacrificios que hacían a los niños. Entonces, estas prácticas eran totalmente paganas, ¿no? Y las practicaba el pueblo de Dios. Versículo 5. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Aquí hay algo bien importante, me llamó mucho la atención, porque aquí ya entra nuestro querido profeta, uno de los consentidos, que es Isaías. Entonces, acompáñenme por favor a Isaías 7:1. Isaías 7:1. ¿Listos? Amén. Listo. Isaías todavía no. 7:1, adelante. 1. Amén. Listo. Dice, mensaje de Isaías a Acaz. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Bueno, aquí está diciendo, está narrando lo mismo que nos está narrando en Reyes, pero esta palabra le vino a Isaías directamente de Jehová. Entonces Jehová le dijo que estos dos reinos, estas dos naciones iban a invadir Jerusalén y que Jerusalén estaba muy agobiado por esta situación. Entonces le dijo que y se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, que dicho sea de paso, Jear-Saúl quiere decir, un remanente volverá. Así le puso Isaías a su hijo, un remanente volverá. Eso quiere decir Sear-Jasub. O sea, veamos cómo era un profeta entregado a Dios, que hasta le puso este nombre a su hijo, ¿no? Dice, Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Así les dijo, cabos de tizón que humean, les dijo a Siria y a Israel. O sea que nada más sacan humo, ni siquiera prenden fuego, ¿no? O sea que no era ningún problema para Jehová esto. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín. O sea, Efraín es la casa de Israel. El hijo de Remalías, que es el rey Peca, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémoslo, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Entonces, recuerden que aquí regresamos a Reyes 2, a Segunda de Reyes 16,
5, donde dice que el rey de Siria y el rey de Israel subieron contra Jerusalén para hacerle guerra y sitiar Acaz. ¿Y qué dice ahí? Mas no pudieron tomarla. ¿Por qué no pudieron tomarla? Porque Dios ya lo tenía predestinado, ¿no? Dios ya lo tenía así dispuesto. Fue porque Dios le había prometido a David también, ¿no? Sí, exacto, Uriel, porque había un pacto davídico, ¿no? Primero hizo un pacto con Abraham, después hizo un pacto con David, ¿no? Que la descendencia de ellos, de esa descendencia iba a venir el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador, ¿no? Entonces, Dios estaba protegiendo a Judá. A pesar de que Acaz era lo que era, Acaz era de lo peor. Y aún así Dios le dio una oportunidad de arrepentirse y de decir, me vuelvo, Señor, a ti, doy una vuelta de 360 grados y me arrepiento de todo lo que hice, porque tú me estás rescatando, tú quieres rescatar a tu pueblo. Por eso le mandó a Isaías, para que Isaías le dijera todas estas cosas. Fue ¿Pero una qué prueba hizo muy acá? grande para Judá. Y tal parece que Israel y Siria lo que querían era es, que Judá se uniera a ellos dos para poder hacerle guerra a los de Asiria, pero no lo lograron. Pero como no pudo conseguir que Acaz estuviera con ellos, ¿qué querían hacerlo? Pues querían desaparecerlo. O sea, ellos Para eso, querían tomar Judá, Judá. gobernar y hacer lo que quieran. Pero Dios no tenía, o sea, Dios ya tenía el plan de que Judá no lo iban a tocar. A pesar de este rey tan malvado, con los propósitos de Dios, con su voluntad, siempre, siempre nos vamos a topar con pared, porque se van a cumplir conmigo, con nosotros o sin nosotros. Entonces vemos aquí que Dios tuvo mucha misericordia con Acaz y le mandó al profeta Isaías para decirle que no temiera, que no iba a haber ningún problema, que confiara en Dios para que, pues para que salieran adelante. ¿Pero qué hizo Acaz? Vamos a ver cómo era de tremendo. Digo, lo juzgamos, pero nosotros cuántas veces no hicimos lo mismo, ¿no? De ser malagradecidos. Desobedecer. hizo Exacto, algo incorrecto porque no confió en Dios, exacto. ¿verdad? Entonces vemos, vamos a ver qué hizo Acaz. Versículo 6. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron y Elat y habitaron allí hasta hoy. Recuerden que Jotam, el papá de Acaz, recuperó varios lugares, entre ellos Elat, que era de Edom, No. y le rendían tributo, o sea, recibía fuertes sumas de dinero de los tributos que les daban las naciones que él había recuperado. Entonces vemos que Israel pues sí tenía dinero realmente, ¿no? Sí había dinero en el templo y había dinero en la realeza. Entonces vemos que efectivamente Edom recuperó su territorio y sacó a Judá de ahí. Entonces ya ni siquiera le rendían tributo a Judá porque ya los despojaron de esta tierra. Entonces vamos por favor, a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 28. Segunda de Crónicas 28. Y vamos a ver qué es lo que hizo Dios con Acaz. Ay, ya se me perdió, aquí está. Dice, versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalía, mató en Judá en un día a 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey. Masías, hijo del rey, era otro hijo del rey. A
Ricam, su mayordomo, y Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín. Ajá. Y en el, ay, es que ya se me perdió el versículo que buscaba. Pero a ver, dice, Jehová, entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, ajá, y contra los que venían de la guerra y les dijeron que no trajeran más cautivos porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. O sea, aquí llegó un profeta y les dijo, ya no estés agarrando gente de Judá ni los estés matando porque vendrá juicio contra ti. Entonces ya les dijeron, ya no me estés trayendo más cautivos, ya no quiero más gente. Ajá, y ya regrésalos. Entonces dice, y les dijeron, no traigas aquí más gente, ¿no? Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los principales y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos del despojo. Vistieron a los de ellos, estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y los condujeron a los asnos y los llevaron a Jericó. Jericó. Ajá. Ah, ya encontré aquí. El versículo 19 de Segunda de Crónicas 28 dice, ¿por qué hizo todo esto Jehová? O sea, vemos que en Segunda de Reyes no nos dice todo esto, pero nada nos dice que querían atacar a Judá y todo, pero ya nos detalla aquí en Crónicas todo lo que hicieron, ¿no? O sea, sí agarraron gente, sí mataron, sí hicieron de las suyas, sin embargo, Jehová estaba en control. Y en el versículo 19 dice, ¿por qué Jehová hizo todo esto? Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También Por el vino pecado de contra su él idolatría. el rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, y no le ayudó. A ver, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que efectivamente Dios previno situaciones de no acabar con Judá, pero sin embargo sí le mandó las consecuencias de los actos de Acaz y lo humilló permitiendo todas estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, Dios sí humilló a Acaz, pero le dio otra oportunidad de arrepentirse y Acaz no la tomó, definitivamente, ¿no? Versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Esto le decía Acaz al rey de Asiria. sí. Yo soy tu siervo y tu hijo. Esto era como una señal de decir, yo hago lo que tú quieras, yo no voy a hacerle caso a Jehová, tú eres para mí mi padre y yo a ti te voy a seguir, ¿no? Entonces esta era una Prácticamente se afrenta para convirtió en Jehová. vasallo, ¿verdad? Se convirtió en un vasallo de Asiria. Ajá, pero esta era una afrenta para Jehová, Sí. porque Jehová le dio la oportunidad y le dijo que él lo iba a rescatar. ¿Y qué hizo Acaz? Prefirió irse con el rey de Asiria y decirle que él era su padre y que él era su hijo, ¿no? Que eso es lo que se le decía a Jehová, ¿no? Tú eres mi padre, Señor, y yo soy tu hijo. Y se fue con el rey pagano. Prefirió pagar tributo a seguir a Jehová, ¿no? Sí. Hasta le hizo un altar, ¿no? ¿Perdón? Hasta le hizo un altar al de Siria. Exacto, sí, ahorita Pero vamos, no me adelanto, tú síguele. ahorita vamos a ver cómo le hizo saltar. Entonces le dijo esto, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí.
Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Es lo que les decía, que su papá Jotam recaudó mucho dinero de los tributos de las tierras que conquistó y Acaz pues se lo dio a Siria. Nadie sabe para quién trabaja porque Así es. todo el dinero que recaudó el papá Jotam Jotam. para que el hijo se lo regalara a este rey, ¿no? Con tal de que lo defendiera. Pero como dice Armandito, se volvió un siervo Vasallo. del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque entre más le daba, más quería y más pedía y más demandaba y dame más y dame más. Y pues ¿de dónde iba a sacar acá más? Si ya se lo había dado todo, ¿no? Prácticamente le dio un Versículo 9. soborno en forma de tributo para que lo defendiera. En lugar de confiar en Dios, en Jehová, confió en el hombre, en el rey de Asiria. Sí, que al rato le va a dar una patada, ¿no? Por atrás porque no iba a durar mucho esto. Versículo 9. Y le atendió el rey de Asiria. Y le atendió el rey de Siria. Pues sí, con tanto dinero que le dio, pues cómo no le iba a atender, ¿no? Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató al rey de Siria, el rey Rezín. Sí. Entonces, bueno, pues sí, le dio bastante dinero y pudo hacer todo esto, pero ya después que no le daba, pues, ¿qué iba a hacer con Acaz, no? Versículo 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. ¿Qué vemos aquí? Vemos que se deslumbró Acaz, ¿no? O sea, fue a Damasco porque ya el rey de Asiria ya estaba en Damasco, ya había conquistado Damasco. Fue allá a dejarle más tributo y llegó y vio un altar diferente al que tenía. ¿Y qué quiso hacer? Cambiarlo. Quiso cambiar el diseño que Dios había hecho por el diseño de los paganos, ¿no? Se deslumbró. Es como cuando, por ejemplo, no sé, un pastor va a la iglesia de Cash Luna, ¿no? Que es un pastor del Evangelio de la Prosperidad, y ve cómo está su iglesia, y ve que están vestidos de traje, muy lujosos, muy bonitos todos. ¿Y qué dice el pastor? Ay, pues voy a hacerla así como el Cash Luna porque pues le va bien, entonces voy a cambiar todo lo de mi iglesia para que vaya gente, ¿no? Para que llame la atención de la gente y yo tenga también mucha gente. Entonces estaba cambiando el diseño que Dios ya le había dado a Israel, de cómo tenían que ser el altar, ¿no? Vemos aquí que se deslumbró y que quiso hacer todo esto para agradar al hombre y no a Dios, ¿no? Versículo 11. Una observación, Prende, nada más. ¿Cómo estaría ya de decadente la moral de todo Judá, que hasta el mismo sacerdote Urías se atrevió a hacer el altar? Me refiero a que ya no tenían adoración a Jehová, sino que ya empezaban a ser idólatras, y fue por eso que hicieron el altar, ¿no? Exacto. Entonces aquí vamos a ver eso, hermanito, que tú comentas, que como el sacerdote Urías le prefirió hacer caso a Acaz que a Jehová, ¿no? Versículo 11. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Sabemos que había un rey débil y un sacerdote débil. Entonces, no había una cabeza en Israel que pudiera gobernar con firmeza, ¿no? Porque lejos de que el sacerdote reprimiera a Acaz, que le llamara la atención, hacía todo lo que decía el rey con tal de no perder su trabajo, con tal de no perder la vida, ¿no? Incluso, ¿no? De estar en su estado de confort, ¿no? No quería salir de su estado de confort el sacerdote Urías. Versículo 12.
Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. O sea, el rey Acaz vio cómo había quedado el altar y empezó a ofrecer sacrificios en el altar nuevo que hizo, en el nuevo diseño que él hizo. No el diseño que ya tenía de Jehová anteriormente, no en el altar que hizo Dios o que les dijo a los hombres que hicieran conforme él lo mandó, sino al nuevo altar que vio en Damasco y que quiso hacer algo nuevo, algo diferente, ¿no? Versículo 13, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo, en el gran altar, o sea, en el nuevo, encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. O sea, bien abusado Acaz, ¿no? Dijo, en el altar nuevo, para que la gente vea que todo es nuevo, que es diferente, vamos a ofrecer todos estos sacrificios. Pero no me vayas a tirar el altar que tenía anterior, El de que bronce. había diseñado Jehová. Ahí déjamelo, porque voy a consultar. Como tipo, en la Biblia dice que consultar se traduce como tipo adivinaciones, ¿no? Como que quería una bolita mágica para preguntarle a Jehová o a reyes paganos cómo le iba a ir o qué es lo que tenía que hacer. O sea, hasta dónde llegaba esta idolatría de Acaz, ¿no? Su ignorancia espiritual, hasta dónde llegaba que decía que el altar de Jehová lo iba a utilizar para hacer este tipo de consultas. O sea, qué triste, ¿no? Que Acaz hiciera todo esto a pesar de que Jehová le dijo que lo iba a rescatar, ¿no? O sea, así somos muchas veces nosotros cuando Dios nos dice, confía en mí, yo te voy a rescatar, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que leemos. Y al rato, o sea, yo estoy, sí, Señor, y yo confío en ti, y sé que vas a traer con bien a mi familia, y al rato estoy bien preocupada, es que no llego, y es que y el otro. Entonces, ¿confías o no confías, no? O sea, somos de este doble ánimo, de que sí, le digo a Dios, confío en ti, y por atrás estoy con la comadre, oye, comadre, estoy bien preocupada porque no llega mi esposo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, somos de doble ánimo y vemos que Acaz, pues es un ejemplo de todo esto, ¿no? Le dicen en los Versículo comentarios 16. que, E perdón, hizo sacerdote. perdón, le dicen en los comentarios No, que, que consultaban a las estrellas, se dedicaron a la astrología, empezaron a hacer barbaridad y media y se olvidaron de Dios. Parece que el altar de bronce nada más lo utilizaba el rey Acaz por si las dudas, si se le ven algún apuro muy fuerte, ya consultaban a Jehová. Eran, como tú dices, de eh, ánimo. doble moral, prácticamente. Sí, sí es cierto, porque tenía dos planes, ¿no? Si no le funcionaba el plan A, pues se iba con el plan B. Con el Pero vemos plan que Dios no es de dos planes, Él tiene un solo plan, Él no tiene plan A ni plan B, Él tiene un solo plan, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que Acaz, pues ni siquiera sabía qué significaba el altar. Por ejemplo, vemos en Éxodo cómo era el altar. ¿Se acuerdan que el altar, incluso le llamaban el altar del holocausto? Porque el altar estaba afuera del lugar santo y del lugar santísimo, y donde estaban el pan de la propiciación y eso, estaba afuera. Entonces ahí hacían los sacrificios, estaba el mar, le llamaban el mar, ¿no? Donde había agua, incluso tenía
estas varas largas para moverlo, porque se acuerdan que antes eran, tenían que estarlos moviendo del lugar porque vivían en todos lados. Entonces el altar era ese precisamente de los holocaustos, donde hacían los sacrificios. Movible. Pero Hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Pues sí, vemos que el sacerdote Urías y Acaz no se hacían uno, ¿no? Eran iguales. Versículo 17. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, lo que les digo, lo modificó totalmente y les quitó las fuentes, quitó también el mar sobre los bueyes, le llamaban el mar lo que estaba abajo del agua, de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Bueno, aquí el comentario de John MacArthur dice que sí, que estos dos artículos que se mencionan fueron modificados en el templo con la esperanza de que si el rey de Asiria asediaba a Jerusalén, Acaz podría impedirle la entrada al templo. Bueno, entonces, nada más que bueno, al menos tuvo un acierto en ese sentido, ¿no? De pensar que posiblemente el rey de Asiria le iba a voltear bandera y que él podía impedirle la entrada al templo. Vemos versículo 19, y ya acabamos, chicos. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Ezequías. ¿Qué más les puedo decir? También en Isaías, en el versículo 7 que estábamos leyendo, también nos dice, bueno, el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 es cuando dice que Isaías era el profeta de Israel. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea, aquí nos dice que Isaías era el profeta de Israel, de Judá, perdón. También algo interesante que leí en Isaías, dice, versículo 6, vamos contra Judá y, no, eso no, perdón. Versículo 7, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, ¿no? O sea, que no iban a acabar con Judá, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. Así ya estaban prediciendo la caída de Israel, de ese reino dividido. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, o sea, Jehová habló con Acaz. Cuánta misericordia, ¿no? Versículo 11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Le decía que le pidiera una señal para que creyera que Jehová efectivamente estaba con él y lo iba a rescatar. Versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. O sea, no pediré y no tentaré. Ya había tentado a Jehová cuántas veces. Claro. Y Jehová le estaba diciendo, pídeme una señal. Fue rebelde, ¿no? En decir, no tentaré y no lo haré como él dice. O sea, vemos aquí una Acaz terrible, o sea, como decimos, fue el peor de los reyes, porque aún a Dios no le quiso hacer caso, ¿no? Mandó a Isaías y no le hizo caso. Jehová habló con él y tampoco le hizo caso. Versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esta es la señal que Dios les dio.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que, o sea, yo cuando lo leí me quedé así, ¿no? Dije, ¿cómo? O sea, aquí ya le está diciendo que vendrá Del Salvador. Ujú. que vendrá el Mesías y que va a ser a través de una virgen, ¿no? Esta es una profecía maravillosa y ya se la dijeron, ya se la dijo acá, ya se la dijo a Judá. Y aún así ellos no sabían de qué se trataba esto, ¿no? Eran ignorantes en el tema. Nada En los más. tiempos más críticos tanto de Israel como de Judá, Eso que el Señor vemos ahí. mandaba a sus profetas para advertirles, darles advertencias y para a ver si reaccionaban y que se comportaran o que se volvieran a Jehová, pero no hicieron caso. Los- Y tal fue el que, bueno, sí. tuvo mucha paciencia todavía Jehová con su pueblo, pero pues tarde que temprano pues llegaron las consecuencias. Sí, exacto. Pues aquí ya vemos que Jehová, pero estaba viendo, ¿se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Sí, Que decía que todo es, o sea, tiene una paciencia increíble Dios con nosotros, empezando con los gentiles, ¿no? Hasta que todos los gentiles crean, ya Israel o Judá, los judíos, van a creer después, y es cuando va a venir el Mesías, ¿no? Entonces Sí. vemos que nos tiene paciencia a nosotros como su pueblo adoptado y a su pueblo elegido como Israel, Judá, nos tiene mucha paciencia, ¿no? Porque cuando llegue ese día, pues mucha gente se va a arrepentir, ¿no? Y va a decir, ¿por qué no creí? Pero bueno, pues Dios nos está dando muchas oportunidades de creer, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué más les puedo decir, chicos? Ya para terminar, me gustaría que leyéramos, por favor, Primera de Corintios 10. primera. Primera de Corintios 10, 1. 10:1. Sí. Lo voy a leer rápido para que no se me duerman, ¿eh? Porque ya. No. Les voy a preguntar, les voy a hacer examen. Sí, sí. Dice, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, esto se lo está diciendo Pablo a los corintios. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar? Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Me gustó mucho este pasaje de la Biblia, porque nos está diciendo Pablo que para nosotros es un ejemplo. Lo que a ellos les pasó, lo que vivieron, lo que acontecieron, lo que hicieron o no hicieron, es un ejemplo para que nosotros no lo hagamos, ¿no? Entonces, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así es que nosotros lo que debemos hacer es confiar en Dios y seguirle, no estar diciendo, es que yo soy tan religiosa, ¿no? Es que yo soy, no, porque en cualquier momento caigo, ¿no? Somos seres humanos y caemos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y nos guía. Y ya para terminar, como una aplicación a nuestras vidas y en relación a este capítulo, les voy a leer
un pasaje que leí, se me hizo muy interesante. Dice, somos como joyas talladas con el martillo y el cincel de la adversidad. Si el martillo de un joyero no tiene la fuerza suficiente para limar nuestras asperezas, Dios usará un mazo. Si realmente somos tercos, utilizará un taladro. Empleará cualquier cosa que tenga que usar. Así es que, hermanos, yo les pido que no permitamos que use un taladro para que nos lleve al camino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Brendis. Muy bien, Brendis, pues comentarios, preguntas. Bueno, nada más un comentario, que es, bueno, más bien pregunta. Ahorita con todo lo que está pasando en Turquía del sismo, estaba viendo que, por ejemplo, ayer salió en las noticias también un mapa donde abarcaba las ciudades, ¿no? De las que habían sido más afectadas y devastadas por el sismo. Y dentro de esas ciudades estaba Damasco. Yo le digo, Uriel, mira, o sea, o sea, el tiempo que llevan esas ciudades siendo testigos o sea, de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, después de tantos años de que Cristo ha venido, y bueno, obviamente sabemos que este tipo de eventos pues no escapan el control de Dios, ¿no? Y que sabemos que tiene un propósito, ¿no? Para ellos también. Y bueno, sabemos que son países que son, bueno, un territorio que es Musulmán. pues musulmán, ¿no? Y cómo la guerra bueno, las peleas que existen entre sirios, los kurdos, los turcos, o sea, unas divisiones tremendas y que ahora, ante esta situación, pues tienen que hacerlo a un lado, ¿no? O sea, como precisamente por lo que mencionaste al final, ¿no? Como esa metáfora de el martillo, el cincel y el taladro, ¿no? O sea, el Señor va a hacer que de alguna forma sobresalga, ¿no? Esa obra que Él tiene planeada y y pues sí lo vemos, ¿no? Pero sí precisamente me impactó el día de ayer que estaba viendo eso y digo, bueno, es una ciudad, digo una, ¿no? A lo mejor de muchas, le digo, pero sobre todo porque además la menciona aquí, ¿no? También en el texto. Entonces, pues vemos cómo el Señor trabaja en la vida de todos y que nuevamente, como dices, Brendis, la necedad, la vanidad, el orgullo, el egocentrismo, pues que tenemos, ¿no? Por parte de la naturaleza caída, pues nos hace ignorar a Dios y cómo vemos que eventualmente, o sea, Dios va a cumplir su plan, a pesar de nosotros, con nosotros o sin nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, la vida de acá sí me sorprendió, o sea, sobre todo por la necedad, ¿no? O sea, yo no me imagino, ¿no? Que Dios te esté hablando y que tú todavía le contestes, no, pues no. Y digo, o sea, no me imagino realmente cómo estaba su corazón tan endurecido, ¿no? Ante pues la presencia de Dios, ¿no? Porque él mismo estaba dando esas indicaciones. Entonces, pues una aplicación para nosotros, como dices, de tener un corazón dócil y una cabeza también entendida y templada, ¿no? Para poder reconocer cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Exacto, vemos que Siria, bueno, Siria es uno de los países que es anti-Israel, ¿no? También. Siempre les ha hecho la guerra. Uh-huh. Pero estaba viendo un video de Sonia Wada, precisamente que hablaba de los samaritanos, y habló de los musulmanes, dice que hasta ellos van a creer en Dios y van a caer a los pies de Cristo. Uh-huh. A ellos. Y por eso es que nos tiene tanta paciencia Dios, que por eso aún no ha venido, porque está esperando que todos los gentiles crean, ¿no? Aún los musulmanes. Y dice que, eso dice Sonia Waters, a veces se me hace un poco exagerada, pero bueno, dice que como ahí en esos países a los cristianos no nos quieren, los matan,
les hacen cosas feas, dice que Dios les habla como con señales. Dice que les habla con señales, ¿no? Dice que hasta les habla por teléfono, que les manda señales para que ellos vayan, crean en el evangelio, ¿no? Para que ellos vayan a los pies de Cristo. Entonces, pues me llama mucho la atención eso que dijo Sonia, porque sabemos que ya ahorita ya nosotros andamos por fe, no por vista, pero ellos no tienen esa fe. ¿Será que sí? O sea, yo no dudo que Dios haga esos milagros, obviamente los hace, ¿no? Y más. Pero, ¿tú qué opinas, Juan Carlos, respecto a esto que dice Sonia Waters? Bueno, yo creo que cuando Sonia Waters dijo que Dios está esperando que todos los gentiles crean, no se está refiriendo a la totalidad de los gentiles, sino a la plenitud de los gentiles, que son todos los gentiles que Dios ha elegido para salvación. Y entre esos gentiles elegidos, obviamente que hay musulmanes, budistas, de todo hay. Así como lo dijiste, suena como que todos los gentiles van a ser salvos, y no. Así como no todos los judíos van a ser salvos, tampoco todos los gentiles. Es el remanente escogido por Dios y por gracia. Pero, perdón, pero sí, tienes razón en ese sentido, no es que todos van a creer como Judá, que ellos sí van a creer todos. No, los gentiles van no todos, pero a lo que me refiero es que van a conocer de Cristo. Bueno, conocer de Cristo es una cosa y creer en Cristo es otra cosa. O sea, el evangelio va a ser anunciado en todo el mundo, eso es definitivamente. O sea, nadie tendrá excusa. Pero no todos los... De hecho, todos los judíos van a creer cuando regrese Jesús, porque dice ahí, ¿qué profecía? El profeta, que creo que es Zacarías 8, donde dice que Dios los va a pasar por fuego y 2/3 partes serán quemadas y 1/3 parte es la que sobrevivirá a la tribulación, y con esa 1/3 parte es cuando Dios va a cumplir las promesas que hizo Abraham. Eso por un lado, al menos yo así lo entiendo. Otra, de lo que comentaba Patty, miren, ahora que aprendes el noticiero y no se habla de otra cosa más que de Turquía y Siria, que tristemente, es muy triste ver esas escenas, pero conmovedoras. Pero comentaba yo con Leti, mira, esto me recuerda, al menos así lo veo yo, lo que Dios dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, los terremotos no son obra de que la madre naturaleza esté enojada, ni la casualidad. Es Dios quien hace temblar la tierra, es Dios. Y entonces, casualmente entre comillas, Turquía y Siria son enemigos a muerte de Israel. Erdogan y el otro de Siria quieren acabar con Israel. Entonces, pues ahí está Dios, mostrando el cuidado que tiene por su pueblo. Y y bueno, eso es lo que respecta a Turquía, creo. Entonces, algo que más iba a decir de Turquía. No, bueno, la cosa es que los terremotos no son cosas fortuitas ni al azar nada. Es como decir que Dios no tiene el control. Dios tiene el control de todo y solamente su sabia sabe por qué. Solo Dios sabe por qué ocurren estas tragedias, pero siempre todo debe ser para su gloria. Lo otro que iba a decir, cuando Dios manda estas cosas, y lo estamos viendo, lo vimos en Apocalipsis, la gente, miren, vieron que en Chile también había incendios tremendos en Chile. Sí. Allá en Turquía, terremotos. Le digo a Leti, mira, esto no son más que pequeñas muestras de lo que va a ser verdaderamente el Apocalipsis. Dios está hablando al hombre por esas pequeñas muestras. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Que el hombre busque a Dios. Y vemos que en Apocalipsis la gente, aún sabiendo que el juicio viene de Dios, dice, ni aún así se arrepintieron, sino continuaron blasfemando. Yo no veo aquí, por ejemplo, en todo lo que está sucediendo, que la gente busque a Dios. Bueno, al menos lo que se ve en televisión, tal vez a nivel ya privado, tal vez algunos sí, pero la gente no está buscando a Dios realmente no está buscando a Dios. Hablo en términos generales, no se podría decir cada persona, quizá Dios va a utilizar esto para su honor y su gloria, y quizá Dios use esto para que la gente busque a Dios, porque finalmente ese es el propósito, que Dios manda todo esto, que la gente busque a Dios, pero
se cae el metro y 2, 3 días después ya todo sigue igual. Y, en fin, eso es lo que quería decir. Ahora, de Moloch. Eso es una, de veras, que va más allá de la crueldad humana. Esa, no conocen límites la maldad del corazón humano. Y comentabas, Brendis, y bien comentado, que pues un tributo a Moloch o un sacrificio a Moloch son los abortos hoy en día también. Pero todavía peor que eso, Brendis, veo yo que veo en los noticieros que un niño que encontraron, ¿de qué edad era? 2 o 3 años, en una muerto dentro de una bolsa con huellas de que lo murió asfixiado el niño. O sea, eso es culto a Moloch definitivamente, o no sé cómo llamarle, pero eso rebasa la crueldad, porque mira, todavía que ellos podrían decir, bueno, es un sacrificio a nuestro Dios, pero aquí qué excusa podrían ellos poner, simplemente es la maldad del corazón humano. Me da hasta coraje cada vez que escucho esas noticias, que digo, ¿por qué no tengo un desgraciado en mis manos ahorita, no? Pero bueno, más la carne es la que habla así. Pero es que sí es indignante ver Sí, sí, sí. en los basureros, en el excusado, en fin. Ahora, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hacía estas cosas copiando las costumbres paganas. Y era la misma acción, pero ¿en quiénes era peor todavía? En los creyentes, en los que eran descendientes de su pueblo, claro. Todavía era peor, porque Sí. alguien dice, una vez hoy que preguntaban, ¿el pecado es lo mismo que peque un creyente que peque un incrédulo? Dice, no, en el creyente el pecado es peor todavía. El mismo pecado es peor todavía porque ya conoce y conoce a un Dios, y aún así hacer eso, tremenda cosa, ¿no? Hablábamos de que también, bueno, hablaba Brendis de la gracia de Dios sobre Judá, ¿no? Realmente Acaz no merecía que Dios todavía le estoy diciendo, confía en mí, etcétera, te van a hacer los mandados. Y eso que demuestra la gracia de Dios. Y como decías, Brendis, la gracia de Dios sobre nosotros, híjole, también nos humilla. Cuánta gracia ha mostrado Dios sobre nosotros también, ¿no? Y luego a veces sí nos vemos ingratos y desconfiados también, ¿no? Aquí en el caso de Acaz, Dios le está diciendo, confía en mí, ¿sí? Y él confiaba más en el rey de Asiria, ¿sí? En vez de Dios. Y algo comentó, creo, Armandito, que dijo, citó, creo, Jeremías, que maldito aquel que confía en el hombre, ¿no? Maldito aquel, y ahí están las consecuencias, bendito aquel que confía en el Señor. En Jehová. Jeremías dijo esa cosa. Comentaban acerca de los que van a los templos que tienen mucho éxito y todo, y va a ver que hoy día se fusilan, queriendo, pensando que el crecimiento de una iglesia depende del mobiliario o del programa o algo así. Yo quisiera que vinieran a la de nosotros y vieran mi púlpito hecho con exhibidor de Fruitsy, a ver si se lo fusilaba. Y ves, ese diseño original no es divino, pero funciona. Otra, mencionan de que en 1 Corintios 10 dice, no, hermanos, no quiero que ignoréis. Y aquí les va una pregunta. En la Biblia, 3 veces Pablo menciona la frase, hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Cuáles son esas 3 cosas que Dios no quiere que ignoremos? Ya Brendis mencionó una, la historia de Israel. Dios no quiere que ignoremos lo que le pasó a Israel. Los misterios. A ver, más específicamente, Brendis. Es que dice, no quiero que ignoréis estos misterios, ¿no? O sea, lo que habla del Apocalipsis y de todo eso, de lo que va a pasar en el futuro. No, pero no textualmente. La profecía. Ajá, la A profecía. ver, les va una, hermanos míos, y está en Corintios, ya llegaremos a ese capítulo 12. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero ya te me adelantas. Una en Corintios dice, que en realidad dice, no quiero que ignoréis acerca de lo espiritual. Después de que viene Pablo hablando de pura carnalidad, en el 12 dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Bueno, en la Reina Valera dice, acerca de los dones espirituales, pero en realidad en el griego dice, no quiero que ignoréis acerca de lo espiritual. Entonces ya llevamos 2. Dios no quiere que ignoremos
acerca de la historia de Israel, para que no caigamos en el mismo error de que Dios te está ofreciendo su protección, su ayuda, que dice, no temas porque yo estoy contigo, y a veces pues lo ponen. La segunda, no quiero que ignoréis acerca de lo espiritual. Y ya Leti me dijo la tercera, a ver, dísela. No quiero que ignores acerca de los que duermen. Esa es la otra cosa que Dios no quiere que ignoremos, que no seamos ignorantes. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, ¿qué pasa con aquellos que ya partieron a la eternidad? Dios quiere que sepamos. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Para que no entristezcáis. ¿Como quién? Como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, ven, esas tres cosas Dios quiere que no ignoremos. O sea, es casi obligado para un creyente que cosas. Que conozca la historia de Israel, que aquí Hermandito y Brandy ya se están haciendo expertos en la historia de Israel, pero tienen que aprender también acerca de los dones espirituales. Bueno, ya llegaremos, y acerca de los que duermen también, que ya más o menos tienen idea, pero son esas tres cosas importantes. Déjame. Cuando están explicando, se confunde mucho Siria con Asiria. A veces ya no entiendo si Asiria o Siria, porque lo dicen tan rápido. Siria o Asiria. ¿No? Entonces, nada más a manera de repaso, Israel hizo convenio o alianza con Siria. Con Siria. No, con Siria. con Siria. Israel Ajá. con Siria, sí. Israel con Siria. Siria. Con Asiria. Ajá. Definitivamente, pues, Asiria fue el reino que conquistó al reino del norte, a Israel. De Israel. Es que sí se confunde mucho eso de las palabras de. También a veces decías, Brendis, Acaz, y de repente como que yo entendía Acab. Sí, yo creo que luego decía Acab. Decías de repente Acab, pero bueno, como aquí tienes puros alumnos bien duchos, quieres decir Acaz. Acaz. De repente se te. Acab ya quedó atrás. Estamos en Para que veas, sí, Acab era el de Jezabel, acuérdate. Acab era el de Para que veas que sí estoy atento. Y la última, esta se le oía Carballosa. Dice, estaba repitiendo mucho. Bueno, ahora sí ya para terminar, dijo Carballosa, una vez le escuché que dijo, cuando escuches a un pastor bautista decir, ya voy a terminar, no le creas, todavía se va a echar media hora más. Dice. Sí, es que luego vemos que se están durmiendo y ya no queremos aburrirlos. No. Brendis, estuvo muy bien y siempre. Muy bien, muy claro. Más aquí nadie se duerme, Brendis. Nadie. Mira, una vez también se lo escuché a Carballosa, para que veas que también se echa sus chascarrillos. Dice, estaba el predicador pues predicando, ¿no? Y vio que uno de los que estaban, de los oyentes estaba, pero bien gato, hasta la baba le escurría. Le dice el predicador a la señora que está a un lado, oiga, hágame un favor, dele ahí un codacito para que se despierte, ¿no? Y dice, no, momento, dice, usted lo durmió, usted lo despierta. Ay, ese Carballo es tremendo. Apreciamos realmente tu esfuerzo, tu dedicación, el tiempo. Cada 8 días realmente nos estamos nutriendo. Sí, exactamente. Además, estuvo muy bien el resumen, así que lo compartieras, porque íbamos viendo también cómo estaban divididos, ¿no? Las perícopas, Japo, ¿cómo se llama? Perícopas. Como si fueran perícopas, ¿no? Y sobre todo, pues si la Biblia nos manda a que no debemos de ignorar la historia, ¿sí? Por algo es, ¿verdad? Para que no caigamos en el mismo error, que Dios, de hecho, el contexto en el que dice ese versículo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, es resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, eso está dicho dentro del contexto de lo que está diciendo Pablo de la historia de Israel. ¿Sí? Todas las pruebas que tuvo Israel, ¿sí? Dios les daba la salida y no la aprovecharon. Y así igual nosotros, Dios nos da la salida, pero hay que confiar y creerle, porque si no buscamos la salida por otro lado. Pero fíjate cómo
dice Dios te va a dar la salida juntamente con la prueba. No te dice ni que te la va a dar antes ni después. Juntamente con la prueba te va a dar la salida, ¿sí? Para que podamos Amén. cortar, cantaría Luna. María Luna, sí, sí me acordé de Luna con eso. ¿Algo más? No, sí, y vemos que la tentación no es en sí un pecado. El pecado es hacerlo y no huirle a la tentación, ¿no? Como José cuando la tentación de que la esposa de su amo, ¿no? Que se le De ofrecía. Potifar. Potifar. ¿Qué hacía José? No le enfrentaba, no le decía a la tentación, oye, tentación, espérame, no me hagas esto, soy débil. No, ¿qué hizo José? Huyó de la tentación. Y lo mismo Jesús, ¿no? O sea, la tentación no en sí no es el pecado es que caigamos en esa tentación, ¿no? Ese fue el consejo que le dio Pablo al joven Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, o sea, huye de la tentación. A Satanás resistirle firme en la fe, pero a la tentación no dice resistirle. No se aguanta. Huir. Huir. Huye. Patitas, ¿para qué las quiero? Muy bien, muy bien. ¿Me quieren agregar? No, Pues ya sería todo, chicos. Muchas gracias. Y Oh, gracias a ti, Gracias a gracias a ti. Dios. gracias a Dios. Y bueno, pues, ¿algo más que quieran decir? Si no, despídenos de ya, Juan Carlos. Despídenos, Uriel. Aquí le vamos a pedir Al grupo de los, ¿cómo que le pusiste, Juan Carlos, el grupo de los qué? De los sobrevivientes. Pues sí. Es cierto. Le vamos a pedir al Marquito que ore para terminar el estudio. Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, bendito Padre, muchas gracias te damos porque nos das la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Y poder, te pedimos que nos des conocimiento y nos hagas el favor perdón, de poderla llevar a cabo. Muchas gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has brindado el día de hoy. Te pedimos, Señor, por mis hermanos, te pido por mis hermanos, Señor, que los bendigas, por Brendis, gracias por su conocimiento, por mis hermanos, por los comentarios que dan los hermanos, que es un alimento también, y te pedimos también por por todo el grupo, Señor, que ojalá y pudiera crecer ese grupo en conocimiento y sobre todo en membresía, Señor. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Y nos da gusto, Armandito, que tu hija esté bien, ¿eh? Gracias a También, Dios. gracias a Dios. Gracias a Dios y salió bien de la operación. Ayer la Sí, operaron en la noche y tal parece que ya mañana ya la dan de alta al mediodía. Gracias a Dios. Qué Gracias bueno. por sus oraciones. Gracias, hermanos, seguimos confiando en el Señor y es el hacedor de los milagros. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una buena noche. Gracias, igualmente.